Los tratamientos termoquímicos son tratamientos superficiales que consisten en introducir elementos en solución o que formen compuestos de modo tal de producir un endurecimiento de la superficie. Los principales tratamientos termoquímicos son el tratamiento de cementación, ya sea en cada una de sus versiones, sólida, gaseosa o líquida, nitruración, gaseosa, líquida y iónica, carbonitruración, gaseosa líquida, sulfocarbonitruración y hidratación. Mayoritariamente se realizan esos tratamientos a una jerarquía que se muestra en la transparencia. Los tratamientos termoquímicos más frecuentes son los que se muestran al principio, cementación, nitruración, y luego siguen con menos frecuencia carbonitruración, sulfocarbonitruración, hidratación, etc. La cementación consiste en introducir carbono en la superficie del acero para que al templarlo adquiera mayor dureza. Sabemos que cuanto mayor es el contenido de carbono, mayor es la dureza que adquiere el acero. Lo mismo pasa cuando se lo templa. Con mayor contenido de carbono, el acero templado es más duro. Para tener una buena difusión de carbono hacia el interior de la pieza, el contenido inicial de carbono es uno de los factores de influencia. Cuanto mayor sea la diferencia entre el contenido de carbono entre la atmósfera y la pieza, mayor va a ser la posibilidad de difundir ese carbono hacia el interior de la pieza. Otro factor importante es la temperatura. Sabemos que los procesos de difusión se aceleran con el aumento de la temperatura, debido a la mayor generación de vacancia. Otro factor importante también es el coeficiente de difusión, o sea, esa relación que existe entre la atmósfera y la superficie del material para hacer más eficiente el proceso de absorción de los elementos que se desean difundir. Otro aspecto importante es la naturaleza del agente carburante. Hay más de un agente carburante y de acuerdo a la naturaleza de este agente carburante son las posibilidades del proceso de cementación. Cuando se realiza el proceso de cementación, principalmente gaseosa, los gases van reaccionando con el material de la pieza y van generando compuestos. Y esos productos que generan de esas reacciones, en general, entorpecen el proceso de difusión y de carburación. Por lo tanto, es necesario ir barriendo con esos productos de reacción entre los gases de la atmósfera y la pieza para poder ir manteniendo un gas carburante de las mismas cualidades. Para mejorar el proceso de la introducción de carbono en la superficie de la pieza, es necesario partir de un acero de bajo carbono, si no se complica el proceso de difusión. Si los porcentajes de carbono entre la pieza y la atmósfera son parecidos, el proceso de difusión se hace muy lento. Por otro lado, para aumentar el proceso de difusión es necesario llevar el acero al estado austenítico. Sabemos que el estado austenítico alberga mayor porcentaje de carbono en solución que el estado ferrítico del acero. Y además, al llevarlo al estado austenítico, también le aumentamos la temperatura, mejorando la fuerza impulsora de difusión. La pieza, una vez cementada, se templa y adquiere una gran dureza en la superficie, pero en una capa muy finita. Por eso es necesario, cualquier forma que se le quiera dar a la pieza, cualquier maquinado, hacerlo previamente, porque si se desea hacerlo con posterioridad al tratamiento, se le puede arrancar la pequeña capa cementada, o directamente está la posibilidad de romper la herramienta con la que se lo quiere maquinar debido a la dureza del material. En cuanto al perfil del porcentaje de carbono hacia el interior de la pieza, se trata de evitar que haya una línea demasiado nítida de demarcación de la capa cementada para no tener estructuras muy diferentes en un entorno pequeño, digamos, de la pieza. Por eso es necesario que cuando se hace el proceso de difusión, el porcentaje de carbono vaya disminuyendo hacia el interior de la pieza lentamente y no bruscamente. Cuanto mayor sea la diferencia entre la estructura de la superficie y el interior de la pieza, mayores son las posibilidades de alguna falla en la interfase entre esas dos estructuras. Si se parte de un acero de bajo carbono, entonces el contenido de carbono que se quiera adquirir en la superficie de la pieza será controlado en parte por la temperatura de cementación. Cuanto mayor sea la temperatura de cementación, mayor será la posibilidad de incorporar carbono hacia el interior de la pieza,
y también con el agente carburante. Cuanto mayor concentración de agente de carbono ofrezca el agente carburante, mayor será la fuerza impulsora y más rápido será el proceso de incorporación de carbono en la superficie de la pieza. Eso es importante porque en general estos procesos son lentos. Acuérdense que la difusión en sólido es un proceso lento. Y como hay que tener para el material a una alta temperatura, para que se produzca esa difusión, se corre riesgo de que crezca el tamaño de grano de la estructura de la pieza. Y eso les mejora las propiedades mecánicas. Este gráfico muestra cómo influye la temperatura y el tiempo del proceso de cementación en la profundidad de la capa cementada, o sea, el grosor que toma la capa cementada. En el eje de abscisa tenemos el tiempo, en el de ordenada el espesor de la capa cementada, y estas son curvas que vinculan la profundidad con el tiempo de cementación para distintas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, las curvas son cada vez más elevadas. Se ve que para un mismo tiempo de cementación, cuanto mayor sea la temperatura en la que se realiza esa cementación, mayor será la profundidad de la capa cementada. Y también para una determinada temperatura de cementación, cuanto mayor sea el tiempo, mayor será la profundidad de la capa cementada. Por otro lado, se ve que en los primeros intervalos de tiempo, la difusión se produce con rapidez y después, en la medida que el material empieza a adquirir porcentaje de carbono, entonces ya la velocidad en la que se va avanzando la capa cementada hacia el interior de la pieza va disminuyendo. Eso se ve que acá, para tiempos bajos, la pendiente en las curvas de temperatura es alta, y después, cuando avanza el tiempo, ya la pendiente disminuye. O sea, la rapidez con la que se va introduciendo el carbono en la pieza disminuye. En este gráfico se muestra en abscisas la distancia hacia el interior de la pieza y en ordenadas el porcentaje de carbono. O sea, está mostrando esta curva cómo va variando el porcentaje de carbono a medida que uno se introduce hacia el interior de la pieza. Y este es un gráfico que corresponde a después de 4 horas de cementación a 1050 grados, cementado con etileno. Como ven, el perfil de porcentaje de carbono cae lentamente. Eso hace que las estructuras de la parte cementada y del resto de la pieza no se vean muy afectadas, digamos, por esa diferencia en el porcentaje de carbono, evitando de esta forma la posibilidad de fractura en la zona de interfaz. Si hubiéramos tenido un perfil como el que estoy dibujando, por ejemplo, hubiera sido un problema, porque en esta zona de interfase, acá tendríamos una zona de alto porcentaje de carbono, y en esta otra parte de la pieza, después de los 2 milímetros, muy bajo porcentaje de carbono. Eso hace que la estructura en la capita superficial sea muy distinta a la estructura del resto de la pieza. Entonces, en esta zona de interfase es donde generalmente, cuando las estructuras son muy distintas, se generan fallas por el problema de adaptación entre una red y la otra. Los elementos carburantes, en el caso de la cementación gaseosa, son principalmente una atmósfera de monóxido de carbono o una atmósfera de metano. En el caso de cementar con un gas monóxido de carbono, el monóxido reacciona con el hierro, generando un carburo de hierro, ahí se incorpora el carbono al hierro, y como producto, dióxido de carbono. En el caso de que se cemente con una atmósfera de metano, el metano también reacciona con el hierro, generando carburo de hierro, así se incorpora el carbono, y dando como producto hidrógeno. En los dos casos, estas reacciones son reversibles. Quiere decir de que si en algún momento este producto resulta ser mayor
que el gas carburante, entonces la reacción se produce al revés y se produce decarburación de la pieza. Lo mismo en el caso de la cementación con metano. Si empiezo a tener un producto importante de hidrógeno con respecto al metano de la atmósfera, entonces la reacción se produce para el otro lado y el material o la pieza se decarbura. Por eso, en los dos casos, hay que tratar de mantener una relación entre los gases de la atmósfera y los productos de las reacciones. En el caso del monóxido, hay que mantener determinada relación entre el monóxido y el dióxido de carbono que se genera. En el caso del metano, hay que mantener una relación entre la cantidad de metano, el gas carburante, y la cantidad de hidrógeno que se genera como producto. De acuerdo al porcentaje de carbono que se desee en la pieza, habrá que mantener una determinada relación en cada caso. Esa relación también depende de la temperatura. Quiere decir que tanto la temperatura como la composición de carbono, que yo quiero que adquiera la superficie de la pieza, van a determinar la relación de gases de equilibrio que tendrá que haber entre el gas carburante y el producto de las reacciones químicas, tanto para una cementación con monóxido de carbono como por metano. Este diálogo se muestra acá en la figura, vincula la cantidad o porcentaje de monóxido y de anhídrido carbónico, o sea, la relación entre los gases, para distintas temperaturas de cementación, que se muestran en abscisas, y estas curvas representan los distintos porcentajes de carbono que yo deseo que adquiera la superficie de la pieza. Entonces, para cada temperatura de cementación y cada porcentaje de carbono que yo deseo que adquiera la superficie, tendré una relación entre el gas monóxido y el gas anhídrido carbónico. Por ejemplo, si voy a cementar este acero a 815 grados de temperatura y quiero que la superficie adquiera una composición de carbono de 0,8, entonces tendré que mantener una relación de monóxido y anhídrido del 90% del monóxido y 10 de anhídrido. Se ve también que para la misma temperatura, si deseara que la superficie de la pieza adquiera un porcentaje de carbono menor, entonces la relación disminuye. No necesito tanto monóxido de carbono con respecto a la cantidad de anhídrido. También se observa que para un mismo porcentaje de carbono que yo desee adquirir en la superficie de la pieza, en la medida que se incrementa la temperatura de cementación, se incrementa la relación entre el gas monóxido y el gas anhídrido. En este gráfico se hace lo propio para la relación entre metano e hidrógeno. En el eje de abscisa tenemos la relación metano-hidrógeno y en ordenadas la temperatura de cementación. Y estas curvas corresponden a los distintos porcentajes de carbono que deseo obtener en la superficie de la pieza. Como se ve, por ejemplo, para una temperatura de 850 grados y para alcanzar un porcentaje de carbono en la superficie de la pieza de 0,95% de carbono, la relación entre metano e hidrógeno es baja, entre 1 dividido 37 y 1 dividido 25. Quiere decir de que la cementación con metano admite mucho más producto de la reacción antes de que la reacción se invierta, la dirección de la reacción se invierta, que en el caso de la cementación con monóxido de carbono. En el caso del monóxido siempre hay que tener un alto porcentaje de monóxido con respecto al anhídrido de carbono. En este caso, como se ve, se necesita muy poco metano con respecto a la cantidad de hidrógeno que se pueda generar por la reacción. Y la dirección de la reacción sigue siendo carburante. Se ve, como en el caso del monóxido, que en la medida que a una determinada temperatura aumentamos el porcentaje de carbono que deseamos en la pieza, entonces es necesario relaciones entre metano e hidrógeno cada vez mayores. En cambio, para un mismo porcentaje de carbono que se desea en la superficie de la pieza, en la medida que se incrementa la temperatura,
Por ejemplo, pasamos de 800 para 0,95% de carbono a la superficie, pasamos a una temperatura de 850 a 900 grados, entonces la relación metano-hidrógeno disminuye. Los métodos de cementación que se utilizan son el de cementación sólida, el de cementación gaseosa y el de cementación líquida. En el caso de la cementación sólida en caja, este tipo de cementación se realiza generalmente cuando no se tiene una infraestructura de atmósfera controlada en los hornos de gas. Entonces, la manera de cementar la pieza es armar unas cajas de acero gruesas, echar una camita de material carburante, hay distintos materiales, distintos carbones, carburantes que se suelen utilizar. Luego se ponen las piezas que se desean cementar, después se la vuelve a cubrir con ese material carburante, luego se tapa, una tapa de acero también, y se sella los bordes para que no haya filtraciones de gases. El motivo por el que se trata de dejarla aislada del ambiente es para evitar la presencia de oxígeno en el interior de la pieza, que genera la oxidación de la pieza, para evitar la oxidación de la pieza. El mecanismo de cementación es de la siguiente manera. La temperatura tiene que ser alta, temperatura de estenización, el carbono, que se empieza a desprender por temperatura, y el oxígeno presente todavía en los poros que quedan del material granulado, generan anhídrido carbónico. Ese anhídrido carbónico se combina con el carbono que se sigue generando. Al aumentarle la temperatura a ese material carbonoso, se va liberando carbono y produce monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono reacciona con el hierro cementando la pieza y generando como producto más anhídrido carbónico. Ese anhídrido carbónico va a seguir reaccionando con el carbono que se va liberando del material carbonoso, genera más monóxido de carbono y así sigue el proceso de cementación. Cuando se termina, bueno, por ejemplo, si me llego a quedar sin material carbonoso, ¿no? O sea, si me llego a quedar sin la liberación de ese carbono, el material carbonoso, entonces se produciría un aumento del anhídrido carbónico que no reaccionaría con carbono porque ya no habría, y el aumento del anhídrido carbónico habíamos visto que comparado con el de monóxido, hace que esta reacción sea para el otro lado y el material se empieza a decarburar. Es por eso que es necesario mantener una buena relación entre la cantidad de material carbonoso que se pone en la caja y el tamaño de las piezas. Entonces hay que mantener una relación entre el tamaño de la caja y el tamaño y cantidad de piezas que uno va a poner en esa caja. Con respecto a las ventajas, las desventajas que tiene este método de cementación en caja, podemos mencionar como ventajas que se puede usar mayor variedad de hornos, porque no necesito que sean hornos con atmósferas especiales, controladas. Entonces, es más fácil, o sea, cualquier horno sirve. Este proceso de cementación en general suele ser más eficiente para pequeñas piezas. Exige menos experiencia del operador, porque directamente el operador recibe las instrucciones de cómo fabricar la caja, cómo disponer las piezas en el interior de la caja y ponerlo en el horno a determinada temperatura durante tanto tiempo y se olvida del control de atmósfera. Quiere decir que se necesita mucho menos conocimiento del operador para hacer realizar este tipo de procesos que, por ejemplo, para hacer una cementación gaseosa. Otra ventaja que tiene este método es que al estar las piezas acostadas en la camita, es difícil que por su propio peso sufran torceduras. Imagínense que esa pieza está a alta temperatura, el material está en una fase más blanda, así que las posibilidades por ahí de deformarse se incrementan si está apoyada sobre su base, más que si está en una camita acostada y apoyada en varios lugares de su superficie exterior. En cuanto a las desventajas,
Esta es importante, es muy sucio, porque hay que trabajar con ese polvo carbonoso, así que cuando se manipula eso, vuela ese polvillo, todo lo que se toca se pone negro. Otra desventaja es que es más difícil el control de las condiciones de carburación. O la pego con la temperatura y el tiempo, ¿sí? No tengo otro tipo de control. No puedo estar controlando la calidad de la atmósfera carburante, por ejemplo. Una vez que se inicia ahí el proceso, ya es un poco, va a ocurrir lo que corresponda para esa temperatura, ese tiempo y esas características con las que se realizó la caja y, como les dije anteriormente, ¿no? Tamaño, disposición de las piezas, relación entre el tamaño de la caja y el tamaño de las piezas. Otra desventaja es la reducción de la velocidad de calentamiento y enfriamiento por estar dentro de las cajas. O sea, el hecho de que esté dentro de la caja atenúa la rapidez con la que uno puede calentar la pieza y también de enfriarla. Y entonces, por lo tanto, no es muy adecuado para el temple directo. El motivo es porque para templarlo hay que sacar la caja del horno, ponerla en una mesada, después sacar el sello de la tapa, levantar la tapa, en ese momento el material carbonoso a esa temperatura entra en contacto con el oxígeno del aire y se prende todo fuego, se incendia todo. Entonces es difícil con una pinza pescar la pieza adentro, agarrarla bien y después echarla en el medio enfriamiento. Finalmente, cuando se realiza ese proceso, se demora unos cuantos segundos y la pieza a veces ya se enfrió al aire, digamos, bastante, o sea, con una velocidad de enfriamiento muy reducida los primeros segundos, que hace que después cueste el temple directo porque ya después es difícil, al perder esos pocos segundos, eh, digamos, lograr una velocidad de enfriamiento tan rápida como para esquivar la nariz paralítica de las curvas de temperatura, tiempo, transformación y lograr la estructura martensítica. Entre las recomendaciones, entonces, tenemos que el tamaño de las cajas se acorde al tamaño de las piezas. Otra cosa importante es que las piezas estén limpias, porque las reacciones se van a producir en la superficie de la pieza, así que evitar que sean superficies que estén pintadas, engrasadas, para lograr una introducción del carbono en la pieza acorde. Otra recomendación es coger un tiempo en función de la profundidad de la cementación, bien de antemano, y una vez que se produce la cementación, las cajas deben enfriarse rápidamente al aire, porque, como les digo, el temple directo es complicado. En muchos casos es necesario después que se enfría la caja, eh, sacar la pieza, volverla a calentar un momento en el horno, alcanzar la temperatura otra vez de optimización y someterla al proceso de temple, tratando de evitar la oxidación y decarburación de la pieza en el horno que no tiene atmósfera controlada. El otro método de cementación es la cementación gaseosa. Y la cementación gaseosa se pueden hacer con varios elementos carburantes. Se puede carburar con monóxido de carbono, con metano, con etano, con propano. En el caso del monóxido, por ejemplo, el monóxido de carbono se descompone liberando carbono y generando anhídrido de carbono. Y además, el monóxido de carbono también puede reaccionar con el hidrógeno que haya en la misma atmósfera del horno y generar carbono y agua. El hecho de liberar carbono es carbono que se puede ir introduciendo en la superficie de la pieza. También se puede cementar con metano. En el caso del metano, a temperatura también se descompone liberando carbono e hidrógeno. No solo gas e hidrógeno, sino a veces también hidrógeno atómico. Y ese a veces es un problema porque el hidrógeno atómico por ahí se empieza a meter en la pieza
por ahí se encuentra con otro hidrógeno adentro, genera gas hidrógeno en el interior de la pieza y empieza a fragilizar el material por hidrógeno. También se puede cementar con etano. En el caso del etano, también la temperatura de cementación, se descompone el etano liberando carbono y produciendo metano e hidrógeno. Y después de ese metano también libera más carbono y sigue generando más hidrógeno. En el caso del propano, por ejemplo, también se descompone liberando carbono, etano y propano. Y los dos, el etano y el propano, vuelven a reaccionar generando carbono. Entonces así se multiplica el efecto de generación de carbono en la atmósfera del horno y aumentando así la diferencia de concentraciones de carbono entre la atmósfera y el material. Y facilitando así, por lo tanto, el aumento de la fuerza impulsora de difusión. Y bueno, eliminando la difusión que uno decide, la incorporación de carbono en la superficie de la pieza. La ventaja que tiene este método de cementación gaseosa es que uno puede controlar bien la mezcla de gases carburantes, porque tiene la posibilidad de ir incorporando más el gas carburante, ir barriendo los productos de las reacciones químicas a través de una cierta velocidad de barrido. Otra ventaja es que es limpio y bueno, como se puede controlar mejor la atmósfera carburante, también se tiene mejor control del espesor de la capa cementada. Y además, como es fácil abrir la tapa del horno, pescar la pieza y tirar al medio de enfriamiento, tiene la posibilidad de realizar temple directo sin problemas. Y uno se ahorra y un tratamiento térmico. Porque si tiene que recalentar después para hacer el temple, aumenta los tiempos y aumenta la cantidad de procesos. Como desventajas, como las reacciones químicas son más complejas, se necesita que lo maneje eso gente que tenga más conocimiento. O sea, el operador tiene que estar más instruido, no cualquiera lo puede hacer. Otra desventaja es que los hornos con atmósferas controladas son bastante más costosos que los que no la tienen. Bueno, y por supuesto hay que tener cuidado de controlar la temperatura y la constancia de la mezcla a través de, como les decía, produciendo el barrido de los gases de la atmósfera para mantener los porcentajes de gas carburante y producto de la reacción para obtener en la superficie de la pieza el porcentaje de carbono que deseamos. El otro proceso de cementación es el de cementación líquida. Se realiza a una temperatura por encima de la de transformación A1, con temperaturas donde ya el material está en parte optimizado, en general por encima de AC, o sea, ya por el material bien optimizado, y se realiza en un baño de sales fundidas. Las sales esas pueden ser cianuro de sodio, cloruro de bario, cloruro de potasio, cloruro de sodio, carbonato de sodio, cianato de sodio. En general, las primeras que están acá son las que más se utilizan. Y de acuerdo al espesor de capa que se desee, si se desea un espesor de capa más fino, entonces se realiza a una temperatura más baja, y si desea un espesor de capa cementada mayor, se realiza a una temperatura más alta. En cuanto a los porcentajes de las sales en el baño de sal, por ejemplo, en el caso de si son sales de cianuro de sodio, y si sean capas de pequeño espesor, la sal tiene que tener una composición de cianuro de sodio del orden entre el 10 y el 23% de cianuro de sodio. En el caso de capas más gruesas, mayor temperatura, entre el 6 y 16%. Y así se ve cómo, de acuerdo a la sal que se utilice para el proceso de cementación, los porcentajes de esa sal en la solución salina, en el baño de sal, que se necesita, de acuerdo a que uno desee una capa fina o una capa gruesa. En el caso de la cementación líquida, para capas de pequeño espesor a baja temperatura, si se hacen con cianuro de sodio, al someterlo a temperatura, libera carbono. Ese carbono después va a reaccionar con el hierro
el acero y se va a ir cementando, generando cementita. Por otro lado, reacciona con la presencia de oxígeno, el cianuro, o sea que absorbe el oxígeno, evitando la oxidación de la pieza. Y también reacciona con el anhídrido carbónico que se genera en el proceso de carburación por monóxido. Y al combinarse el cianuro de sodio con el anhídrido carbónico libera más monóxido. Ese monóxido es el encargado de cementar al acero, reaccionando con el hierro, generando carburo de hierro y más anhídrido carbónico. Ese anhídrido carbónico sigue reaccionando con el cianuro de sodio, generando más monóxido, ese monóxido sigue cementando. Entonces la cementación se provoca por el carbono que libera el cianuro de sodio por aumentarle la temperatura y por la generación de monóxido de carbono por la reacción del cianuro de sodio con el anhídrido carbónico presente, que se va a generar. Para el caso de la cementación líquida a alta temperatura, o sea, para capas cementadas de mayor profundidad, en el caso que se realice la cementación con sales de cianuro de bario, el cianuro de bario a temperatura se descompone y libera carbono, que sirve para la carburación de la pieza, y además reacciona también el cianuro de bario con el hierro, produciendo el carburo de hierro. Quiere decir que acá también actúa a través de dos mecanismos, por la generación de carbono y al reaccionar directamente con el hierro para generar carburo de hierro. Entre las ventajas, una de las más importantes es la rapidez de operación. O sea, es mucho más rápido que la cementación sólida y la gaseosa. Los tiempos se reducen con facilidad a la mitad. Por otro lado, se disminuye el tiempo de calentamiento, porque la conductividad térmica es mayor por estar en contacto con un medio líquido. Además, tiene mayor posibilidad de producir cementación localizada, directamente la parte que uno no desea de la pieza, que la superficie que se cemente, directamente se pinta, una pintura especial, y así se evita de que en esa parte pintada se produzca la cementación. Y en cuanto a las profundidades de penetración, que son bastante grandes, de hasta milímetro y medio. Son capas cementadas bastante importantes. El problema que tiene es la producción de gases venenosos. Si se está cementando con cianuro de sodio y hay humedad en el ambiente, se genera un ácido cianhídrico que es venenoso. Así que hay que tener las instalaciones permanentemente ventiladas para evitar ese peligro. En cuanto a las cuestiones que hay que considerar para realizar el proceso de cementación líquida, hay que introducir las piezas limpias y secas, porque si tienen alguna humedad, a esa alta temperatura generan gases, así que pueden producir explosiones en el interior de la masa líquida, y deben estar limpias, por lo menos en toda la superficie que se desea cementar. Tener una buena extracción de los gases que se generan en esos hornos líquidos, evitar, como les mencionaba anteriormente, el desprendimiento del ácido cianhídrico, manteniendo bien seco el ambiente. Y bueno, además hay que tratar de evitar el enfriamiento del aire porque esa película de sal que se adhiere a la pieza, cuando se saca, se evapora, digamos, el líquido, queda esa sal adherida a la pieza y esa sal puede oxidar la superficie de la pieza. Así que hay que tratar de que se produzca eso, y la manera de evitarlo es directamente no enfriar al aire para que se produzca, evitar que quede esa sal depositada en la superficie de la pieza y enfriarlo en algún medio líquido. Como un dato extra también se hacen cementaciones en vacío. Estas cementaciones son gaseosas y se realiza una previa extracción del aire, pero requiere instalaciones más costosas. Estos procedimientos, estos procesos son muy raros. La principal ventaja es que la pieza no sufre ninguna oxidación en el proceso de cementación. En estos diagramas vemos cómo se va modificando la estructura de un acero 1025 desde el estado austenítico a medida que se va enfriando hasta temperatura ambiente, y qué pasa luego al calentarlo hasta la temperatura de austenización.
En el caso del enfriamiento, si tenemos el acero en estado gamma, en estado austenítico, cuando cortamos la línea de transformación, la R3, empieza a transformar en ferrita. O sea, parte de la austenita empieza a formar en ferrita. Y esa transformación empieza en los bordes de grano de la austenita. Y así se va formando en ese borde de grano toda una estructura ferrítica. Lo que queda en el centro del grano todavía es austenita. Y eso se mantiene así, a medida que se va bajando la temperatura. Esa decoración de los bordes de grano austenítico con ferrita se hace cada vez más gruesa. En el interior del grano cada vez queda menos austenita. Hasta que al llegar a la temperatura de transformación a 1, la austenita que había quedado todavía sin transformar, transforma en ferrita. Entonces nos queda una estructura de ferrita y ferrita. Esa es la estructura típica de un acero hipoctectónico. Cuando calentamos y llegamos a la temperatura de transformación a 1, lo primero que empieza a transformar es la ferrita en austenita. Entonces empieza a transformar esta perlita que tenemos acá, se empieza a transformar a partir de A1 para arriba en austenita. Esa transformación es cada vez mayor, y una vez que se completa la transformación de la perlita en austenita, se sigue la transformación de la ferrita en austenita. Y así cuando se llega a la temperatura C3, tenemos toda estructura austenítica de grano chico. Quiere decir de que cuando uno somete al material transformado a un calentamiento que llega hasta la temperatura de austenización total, el grano de austenita en ese momento es el menor posible. Si seguimos aumentando la temperatura, ese grano austenítico crece. O si lo dejamos mucho tiempo, a temperaturas apenas por encima de la temperatura de austenización, también el grano tiende a crecer. Ese crecimiento se produce porque el tamaño de grano grande son estados de menor energía. Y siempre los sistemas tienden a estados de menor energía. Los procesos de cementación, uno somete el material a temperatura de austenización y los deja apenas un poco por encima de la temperatura de austenización durante mucho tiempo. Eso hace que el grano en algún momento tienda a crecer. Entonces, luego de tener varias horas el material a temperatura de austenización, nos podemos encontrar que hubo un crecimiento del grano austenítico. Si se templa el material a partir de un grano austenítico grande, el material se fragiliza. Por lo tanto, hay que evitar que se produzcan las transformaciones a partir de granos austeníticos grandes. En el caso que haya crecido el grano austenítico, uno tiene que pensar en recristalizar ese material para volver a conseguir un grano austenítico pequeño y después sí realizar el temple. Siempre después del cementado se hace temple, porque uno lo que quiere es dureza en la superficie. Y si bien la incorporación de carbono por sí ya le da mayor dureza al acero, si uno lo templa, tiene más dureza todavía. Pero como el proceso de cementación demora muchas horas a temperatura de austenización, muchas veces el grano austenítico crece y entonces no permite que uno temple directamente el material a partir de un grano austenítico grande. En esos casos, uno debe pensar en cómo hacer el refino de grano austenítico antes de templar. Acá tenemos un ejemplo, este es un diagrama de hierro-carbono, y supongamos que se cementó un acero 1015.
o sea, con 0,15% de carbono. Entonces se lo llevó a esta temperatura, temperatura de austenización, y ahí a esa temperatura se produjo el cementado. Pero mientras ocurría el cementado, la superficie adquirió un porcentaje de carbono cercano al del eutectoide. Entonces nos queda un núcleo con apenas a la temperatura de austenización y una superficie con una temperatura muy por encima a la de austenización. Entonces es muy probable que aunque en ese tiempo no crezca el grano en el núcleo de la pieza, sí lo haga en la superficie debido a la gran diferencia de temperatura que hay entre la temperatura de austenización y la temperatura a la que se encuentra el material para cementar. Entonces es probable que crezca el grano en la superficie y no en el núcleo. En esos casos yo no puedo templar directamente la pieza porque me va a quedar una superficie fragilizada. Entonces, en esos casos lo que se hace es que la temperatura de cementación se la enfría no muy rápido y luego se le produce una recristalización, o sea, se lo lleva de nuevo a temperatura de austenización, pero como el grano grande de austenita estaba en la superficie, tengo que solamente llegar a la temperatura de austenización de la superficie, que tiene una composición de cerca de 0,8% de carbono. Quiere decir que ya a esta temperatura estoy a la temperatura de austenización total. Entonces lo levanto a esa temperatura y una vez que homogeniza la temperatura, enfrío rápidamente. Y así obtengo un temple a partir de un núcleo y una superficie de grano austenítico chico. Otra posibilidad es que haya crecido no solo en ese tiempo el grano austenítico de la superficie, sino también un poco hacia adentro de la pieza. Entonces, en esos casos, va a haber que someter el material a hacer el mismo procedimiento que el anterior, porque ahora queda grano grande en la superficie y un poco más adentro. Recristalizar, llevar a temperatura de austenización no solo el material de la superficie, sino también parte del interior de la pieza, y luego que se produzca la recristalización total de toda esa estructura, volver a templar. Otra situación posible sería que directamente a esa temperatura haya crecido no solo el grano en la superficie, en la zona intermedia, sino hasta en el centro de la pieza. En esos casos, entonces, no puedo templar directamente, enfriaré lentamente y luego calentaré hasta recristalizar hasta el interior de la pieza. Para eso tendré que levantar a una temperatura que sea la de austenización del interior de la pieza, que es la que corresponde a un porcentaje de carbono original, en este caso de 0,15%. Y luego sí, una vez recristalizado todo el grano de toda la pieza, porque todo se había granado, entonces enfriamos rápidamente. Ahora, muchas veces puede ocurrir que en ese proceso, aunque sea corto, como lo estoy sometiendo al material a una temperatura alta, cuando alcanzo a recristalizar el núcleo, la superficie está a una temperatura muy por encima de la optimización. Y entonces es posible que, aunque recristalicé y achiqué el grano del núcleo, me queda el grano de la superficie crecido o grande. En esos casos, tengo que aplicar lo que se llama el temple doble. O sea, primero enfriar el material lentamente, quedó todo con grano grande, entonces aumento la temperatura hasta recristalizar todo en austenita, transformo todo de nuevo en austenita, el núcleo queda con austenita de grano chico, entonces templo, así endurezco el núcleo, y luego vuelvo a calentar hasta austenizar solo el material de la superficie, que tiene un elevado contenido de carbono, y vuelvo a enfriar rápidamente. Y así tengo toda una pieza templada con núcleo, a partir de un núcleo y superficie de grano chico.
La otra posibilidad es que directamente no haya crecido el grano, ni en el núcleo ni en la superficie, entonces directamente haga el temple directo. Otra posibilidad es que quiera templar el núcleo y la superficie, pero en la superficie haya crecido demasiado el grano auténtico. Entonces, templo por primera vez para templar el núcleo. Y luego transformo en austenita solamente el material de la superficie. Así queda de grano chico y ahí vuelvo a enfriar rápidamente. Y así queda toda la pieza templada a partir de grano austenístico chico. En muchos casos conviene, para no correr riesgo de crecimiento de grano y tener que hacer esos procedimientos que vimos recién para el temple, directamente de comprar aceros para cementación. Son aceros especiales para cementación que vienen con cierto contenido de cromo, níquel o aluminio, que son elementos de aleación que inhiben el crecimiento de grano durante la cementación. Entonces uno se asegura que con estos elementos de aleación, el grano austenítico de la cementación no va a crecer. Esta figura muestra una metalografía de un acero hipotectoide cementado con una cementación que alcanzó en la superficie valores por encima de los del tectoide. Y en el núcleo un acero hipotectoide. Acá se ve que esta es la zona de superficie y hacia la derecha nos vamos metiendo hacia el interior de la pieza. Toda esta zona oscura es perlítica, y acá se ve que en la zona de la superficie, la perlita están decorados los viejos granos de austenita con cementita, y una decoración fina que es propia de la cementita. A medida que nos vamos metiendo hacia el interior de la pieza, ya el porcentaje de carbono disminuye, y entonces lo que veo es todo perlita. Y más hacia el interior de la pieza, donde el porcentaje de carbono ya es menor, empieza a aparecer una decoración de las perlitas en los viejos bordes de austenita. Tenemos la perlita en el interior del viejo grano de austenita y en los bordes tenemos ferrita. Y esa decoración de ferrita se hace cada vez más gruesa en la medida en que nos vamos más hacia el interior de la pieza y el acero se hace más hipotectóide. Otro tratamiento termoquímico importante es el tratamiento termoquímico de nituración. Este tratamiento termoquímico consiste en provocar un endurecimiento en la superficie del acero mediante la difusión de nitrógeno hacia el metal. Este nitrógeno reacciona con el metal calentado en una atmósfera rica en este elemento y forman nitruros de hierro y también nitruros especiales con ciertos elementos de aleación como son el cromo, el molibdeno, el vanadio, el wolframio, el aluminio, etc. La temperatura de nituración está normalmente comprendida entre 500 y 580 grados centígrados, en algunos procesos de nituración en temperaturas más bajas. Por lo tanto, sirve muchas veces como tratamiento que sustituye al revenido que se le efectúa a la herramienta después de un temple. El nitrurado es generalmente indicado como el último tratamiento que se le hace al metal. O sea que si es necesario, por supuesto, maquinarlo, ¿no es cierto? Pero si es necesario templarlo, se le hace antes. Y se aprovecha el proceso de tratamiento de nitrurado para hacerle el revenido que corresponda al temple. Hay muchas variantes de tratamiento termoquímico de nituración. Está la nituración gaseosa, la nituración líquida con sales, la nituración iónica, la nitrocarburación y la sulfocarbonituración. Todas estas formas permiten la obtención de una capa superficial de elevada dureza con una estructura rica en nitruros y carbonitruros muy bien definida y común a todos ellos, que está formada por una capa periférica, que se llama capa blanca, que es una capa de compuestos, o capa de combinación, también
se la llama así, es muy dura y mejora mucho la resistencia al desgaste y a la abrasión. En forma subyacente a esta capa, hay otra capa que se llama capa de difusión, que es una capa que por su estructura mejora la resistencia a la fatiga del material, de la pieza. En este esquemita se ve una capa blanca, indicada acá arribita, y la capa, digamos, de difusión, que sería esta otra. La capa blanca sería la capa donde forman todos los nitruros y carbonitruros, y en la capa esta de difusión es una zona donde el nitrógeno está todavía en solución, combinado con elementos de aleación y generando algunos precipitados. En el esquemita de abajo se ve otra vez, este tramito sería la capa blanca o de combinación, y esta otra la de difusión. En la capa blanca hay al principio queda una especie de porosidad, luego se forman los nitruros, principalmente de hierro y, como dijimos, de los demás elementos de aleación. Y luego viene esa capa de difusión, donde aparece el nitrógeno en solución, precipitado y combinado con algunos elementos de aleación. Las características de esa capa blanca son una elevada dureza, un bajo coeficiente de fricción, una absorción de lubricantes debido a los poros que hay en la parte superficial. Esos poros permiten también la posibilidad del ingreso de oxígeno y promover la pasivación del material. Y bueno, esa gran dureza le quita tenacidad. Un poco estas características, como la dureza, el bajo coeficiente de fricción, la absorción de lubricantes, hacen a esa capa como una buena resistencia al desgaste y a la abrasión. Eso es muy importante en piezas que están en contacto con elementos de máquina. Por otro lado, la posibilidad de pasivación le confiere, digamos, a la pieza un fuerte aumento en la resistencia a la corrosión. En la capa de difusión se mantiene, digamos, una débil tenacidad, una alta resistencia, que es una zona que queda con tensiones residuales de compresión, y además le confiere a la pieza una mejora en la resistencia del material en caliente. La débil tenacidad que tiene, provocado por el tratamiento, se debe a un desconchado, produce en la capita superficial un desprendimiento o una ruptura. Con respecto a la alta resistencia, produce un fuerte aumento en la resistencia a la fatiga, no solo digamos, la combinación de alta resistencia y el hecho de que esa zona quede con tensiones residuales de compresión. Esas dos cuestiones son las que mejoran el comportamiento de la fatiga. El hecho de que las tensiones residuales sean de compresión también mejora la estabilidad dimensional, y la mejora de la resistencia en caliente también mejora esa estabilidad dimensional y le da relativa resistencia al desgaste a la pieza en caliente o los materiales en caliente. En esta figura se ve la capita blanca de los nitruros y luego subyacente esa capa de difusión, acá abajo. Esta es una micrografía con un aumento de 1000 poros. Esa zona de difusión se la llama cabellos de ángel, haciendo referencia a los fideitos que se utilizan para la cocción de algunas sopas. En este cuadro se observan las distintas características, tanto para la capa de combinación como para la capa de difusión, para distintas familias de acero. Por ejemplo, para aceros al carbono, las características de la capa de combinación, capa blanca, son durezas del orden de 850 a 1100 Vickers. El espesor de la capa, esa combinación, capa blanca, es de hasta 30 micrones. Mientras que con respecto a las características que tiene la capa de difusión, es de alrededor de 300-400 Vickers de dureza,
y un espesor de hasta 0,3 milímetros. Como se ve, el espesor de la capa de difusión es bastante mayor que el de la capa blanca. Para aceros de herramientas y aceros inoxidables, los espesores son en general menores de la capa blanca. Con respecto a la capa de difusión, las durezas se incrementan en los aceros especiales y los espesores más o menos se mantienen o disminuyen. En aceros inoxidables, los espesores que se logran son muy bajos, ¿no? Como máximo de hasta 1,1/10 de milímetro. En cambio, para aceros de carbono, hasta 0,3 de milímetro. Por lo que vimos, los objetivos principales cuando uno piensa en un tratamiento termoquímico de nituración es elevar la dureza superficial, aumentar la resistencia al desgaste y la escoriación, aumentar la resistencia a la fatiga, mejorar la resistencia a la corrosión y la resistencia al calor hasta la temperatura de nituración. Las características de este tratamiento termoquímico es que la temperatura de tratamiento es inferior a 1, o sea, la temperatura crítica a 1, y, o sea, no hay que llevar a estado tenítico el material para nitrurarlo, y además que no hay necesidad de tratamiento posterior a la nituración. El tratamiento de nitrurado sería el último que se le hace a la pieza antes de su puesta en servicio. En este gráfico se observa cómo resulta la resistencia a la fatiga para aceros nitrurados, como son la curva B y la curva D, con respecto a aceros templados y revenidos, que son la curva A y la C. Como se ve, el comportamiento de la fatiga de los nitrurados es muy superior. Las reacciones típicas es que el amoníaco a temperatura se descompone en átomos de nitrógeno, nitrógeno atómico e hidrógeno atómico. Eso permite que este nitrógeno se pueda ir introduciendo hacia el interior de la pieza. Lamentablemente también lo puede hacer el hidrógeno que se genera. Si se juntan dos nitrógenos forman el gas nitrógeno, si se juntan dos hidrógenos el gas hidrógeno. El problema resulta cuando ese hidrógeno se une con otro hidrógeno ya en el interior del material. Y todo el nitrógeno que forme gas nitrógeno tampoco tendrá posibilidades de difundir en la pieza. Acá vemos un diagrama de fases típico de un hierro nitrógeno. Esta parte es parecida al diagrama de hierro-carbono. Esta es la zona de hierro, acá de hierro alfa, la zona de hierro gamma, la zona de combinación de hierro gamma y alfa. Y después de este tetoide tenemos una zona de hierro alfa y nitruros. En este gráfico se ve a modo de referencia. Acá en ordenadas tenemos la profundidad de penetración en milímetros, así que podemos entrar a una determinada profundidad hacia el interior de la pieza y de acuerdo a la temperatura a la que se realice ese nitrurado, se pueden ver hacia el interior de la pieza las composiciones de las distintas capas que se van formando. Como mecanismo de endurecimiento, además de la formación de nitruros, también se debe a la precipitación de carburos, principalmente con elementos aliantes al acero, que no son solubles y que se combinan con el nitrógeno, formando compuestos y distorsionando la red. Los elementos aliantes más comunes de aceros para nitrurar son aceros con aluminio, cromo, molibdeno y vanadio. Los aceros que se utilizan para nitruración también son aceros con un porcentaje de carbono de entre 0,2 y 0,6% de carbono y con aliantes como aluminio, cromo, molibdeno y vanadio. Esta es una tablita típica de aceros que se utilizan para realizarle la nitruración con sus distintas composiciones y valores de dureza. En este gráfico observamos cómo va variando la capa nitrurada o la profundidad de nitruración
a la medida en que transcurre el tiempo. Este gráfico corresponde a una temperatura de nitrurado de 525 grados. Como se ve, a medida que transcurre el tiempo, la profundidad de la capa nitrurada se incrementa. En los primeros momentos, la penetración es importante y luego ya adquiere un estado de crecimiento de la capa nitrurada estacionario. Uno de los tratamientos termoquímicos de nitruración más usado es el gaseoso. Y este se realiza en una atmósfera de gas amoníaco disociado, calentada a temperaturas próximas a los 530 y no superiores a los 580 grados centígrados. Ahí es la temperatura en la que el amoníaco se disocia. Tiempos del orden de 40 a 80 horas para alcanzar profundidades de capa de hasta 3 décimas de milímetro y una alta dureza superficial. La dureza superficial depende de la composición química del acero. Cuanto más aliado es el acero, mayor es la dureza que se logra porque más amplia es la formación de nitruros con los distintos aliantes. Acá se ve un esquema del horno de nitrurado. Acá está el botellón de amoníaco. Se introduce el gas en el horno a esa temperatura, 500 y pico de grados, se disocia y se va produciendo la nitruración de la pieza que uno ponga acá. Y por acá va saliendo el gas hay que ir barriéndolo permanentemente para estar permanentemente disociando amoníaco, generando nitrógeno atómico. Generalmente estos hornos son eléctricos. Otro tratamiento de nitruración muy usado es el de nitruración líquida o en baños de sales. Se realiza generalmente en sales de cianuro fundido, cianuro de sodio y cianuro de potasio. Como ven, se utilizan las mismas sales que se utilizan para el cementado líquido, pero las proporciones, los porcentajes de estas sales son distintos. Es por esto que siempre en los procesos de cementación o de nitruración, en realidad siempre hay un poco, en la nitruración líquida hay un poco de cementación y en la cementación líquida hay un poco de nitruración. Entre las características de la nitruración líquida en baños de sales, podemos mencionar que se utiliza en baños de sal de cianuro y cianato de potasio o de sodio. Las temperaturas de tratamiento rondan los 500-560 grados centígrados. Se obtiene una apreciable dureza, resistencia al desgaste y una aceptable tenacidad. Sirve para aceros comunes de bajo carbono, para aliados y para aceros fundidos. Después del tratamiento se enfría al aire o en salmuera para aumentar el límite de la fatiga. Con baños de 3 horas, más o menos, se alcanzan capas algo menores a la décima de milímetro, muy duras, compactas y tenaces. Acá se ve otra micrografía en 500 por. Acá se ve la capita nitrurada. En este otro gráfico se ve cómo varía el espesor de la capa nitrurada de acuerdo al tiempo de nitrurado entre aceros aliados y aceros al carbono, y dentro de los aceros al carbono con mayor o menor porcentaje de carbono. Como se ve, los aceros al carbono se obtienen capas nitruradas de mayor espesor que con los aceros aliados, cosa que ya vimos anteriormente, y además que a medida que disminuye el porcentaje de carbono, aumenta la profundidad de la capa nitrurada. La difusión es mayor. Los ensayos de desgaste consisten principalmente en someter a la pieza a desgaste y ir viendo cómo va disminuyendo su peso por el desgaste que se produce con el roce. Como se ve, acá tenemos que en poco tiempo de ensayo, el material no tratado ha perdido peso rápidamente, mientras que el material nitrurado se lo ha sometido a muchas horas más de desgaste sin perder una cantidad de peso apreciable. Eso muestra su mayor resistencia al desgaste que ofrece este tipo de tratamientos. En este gráfico se ven resultados de ensayos de fatiga para distintos aceros nitrurados
Y como se ve, los mejores resultados a la fatiga se obtienen con estos tres, que son aceros nitrurados por tiempos de 90 minutos, con respecto a estos que han sido nitrurados por tiempo de 30 minutos. Y además los mejores resultados se obtuvieron cuando los enfriamientos se realizaron, en este caso, en la curva 4 con salmuera y la curva 3 con aire. En este otro gráfico se comparan los resultados a la fatiga entre un acero nitrurado con nituración gaseosa, o sea, con amoníaco disociado, y un acero nitrurado con nituración líquida o de sales. Para un mismo tiempo de ensayo se tiene una resistencia a la fatiga mayor en el caso de una nituración tenaz que en el caso de una nituración gaseosa. Otro método de nituración es la nituración iónica. Este es un método más nuevo, consiste en una cámara de vidrio con dos paneles aislantes, un filamento calefactor, la zona donde va el sustrato y el cátodo, de un circuito de alta tensión que está representado a través de esta fuente de alta tensión. Se agarra, digamos, el conductor por acá y por acá. Quiere decir de que el sustrato y el filamento calefactor quedan a una diferencia potencial muy alta entre ellos. Y a través de este circuito que tenemos acá, por acá, se alimenta este filamento calefactor. Acá hay una válvula donde se hace entrar el gas nitrógeno y por acá se evacúa el gas en el interior de la cámara. La ionización iónica, digamos, el mecanismo es el siguiente. Esto que se ve acá es una rejilla metálica que está al mismo potencial que está el sustrato. Esto funciona de la siguiente manera. Se somete a una diferencia de potencial muy alta, ¿sí?, entre el filamento calefactor y el sustrato. Se evacúa todo el aire que haya acá en el interior de la cámara, se mantiene esta válvula cerrada. Luego que se produce el vacío, se introduce gas nitrógeno, se hace circular corriente por ese filamento calefactor. Al circular corriente por este filamento calefactor empieza a liberar electrones por la temperatura que adquiere el filamento. Y la diferencia de potencial que hay entre el filamento y la rejilla esta hace que esos electrones se aceleren hacia la rejilla. Ganan gran velocidad y muchos pasan de largo por la rejilla. Y empiezan a golpear los átomos de gas nitrógeno. Esos átomos se empiezan a ionizar y la gran diferencia de potencial que hay en esta zona y el sustrato acelera esos iones e impactan sobre el sustrato. De esa manera introducen los iones de nitrógeno en el sustrato. De esa manera se produce la nitración iónica. Este método tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas, que son muchas, es que es una nitración que es bastante más rápida que la nitración gaseosa y más rápida todavía que la líquida. Se debe principalmente a la pulverización catódica que se produce, o sea, ese desprendimiento acelerado de iones metálicos del cátodo, para golpear los iones, a la activación de la superficie de la pieza y la destrucción de la película de óxido, por el impacto de iones de gas nitrógeno sobre la superficie de la pieza, la limpian, y la implantación de los iones de nitrógeno por medio del impacto. La nitración iónica es uno de los procesos más fáciles de controlar para conseguir el tipo de capa más adecuado y el menor tiempo de tratamiento. Se obtienen significativas mejoras en la resistencia al desgaste y a la fatiga con respecto a los métodos anteriores, convencionales. La temperatura de operación en general es más baja, ronda entre los 350 grados, aunque se hacen experiencias con temperaturas mayores también. Con respecto a los inconvenientes es el alto costo de las instalaciones y el de mantenimiento, debido a que es una tecnología más moderna, más nueva, más costosa. Eso encarece el precio de la nitración y requiere gran servidumbre de la forma en que uno coloca las piezas en el cátodo, para que, como los iones, digamos, aunque hay cierto scattering en esa zona, vienen prácticamente en una sola dirección,
se pueda nitrurar la superficie que uno desea. A veces es necesario ir girando las piezas después de cierto tiempo. Este gráfico muestra lo más rápida que resulta la nituración iónica con respecto a los procedimientos de nituración anteriores. Acá se ve cómo para una misma cantidad de horas de operación, la nituración iónica alcanza un espesor de capa mayor que para la nituración a gas y para la nituración. Otro tratamiento termoquímico importante es el tratamiento de carbonituración líquida o cianuración. El procedimiento consiste en calentar al acero por encima de la temperatura de transformación a 1 en un baño de sal de cianuro fundida, ocurriendo absorción simultánea en la superficie del acero de carbono y de nitrógeno. Luego se enfría en salmuera o en aceite. Quiere decir que acá se introduce carbono y nitrógeno a la vez. Las capas cianuradas contienen menos carbono y más nitrógeno que las cementadas por vía líquida. Acá en este cuadro se ve, por ejemplo, que en la cementación líquida se obtiene un 0,73% de carbono, para una profundidad de 1 milímetro de capa, y un 0,12 de nitrógeno. Mientras que para la cianuración o esta carbonituración, el porcentaje de carbono es un poquito menor, pero el de nitrógeno es bastante mayor, de 0,56 a 0,2. El mecanismo de reacción es el siguiente. El cianuro reacciona con el oxígeno presente dando cianato. El cianato, a esa temperatura, se descompone liberando monóxido y nitrógeno. Con el monóxido carburamos, el monóxido se descompone liberando anhídrido carbónico y carbono, ahí libera carbono atómico, o sea que empieza a carburar la pieza, y por otro lado libera nitrógeno, motivo por el cual también la nitrura. Ese anhídrido carbónico se libera, digamos, reacciona a través del cianuro, sale de cianuro, y vuelve a dar monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono vuelve a liberar carbono. Por eso este mecanismo, como sale del cianuro, no solo nitrura, sino también carbura. O no solo carbura, sino también. Por eso en la cementación líquida también algo nitrura. La temperatura de operación es de alrededor de, o sea, sí tiene que ser temperatura por encima de A1, 360, 350 grados centígrados. Las temperaturas más bajas disminuyen la posibilidad de torceduras. Las temperaturas más altas contribuyen a una mayor velocidad de penetración debido a la posibilidad de mayor difusión. El espesor de capa que se obtiene ronda entre la décima y las 3 décimas de milímetro. Forma dos capas, una capa martencítica y otra capa más interna. Consiste en someter al acero a una temperatura por encima de A1 en una atmósfera gaseosa que puede suministrar carbono y nitrógeno simultáneamente. Por otro lado, tenemos la carbonituración gaseosa. Esta consiste en someter al acero a una temperatura por encima de la transformación A1 en una atmósfera gaseosa que puede suministrar carbono y nitrógeno simultáneamente. Es un proceso de cementación a gas modificada y consiste en agregar amoníaco en la atmósfera gaseosa carburante. Los constituyentes de la atmósfera son gas endotérmico, compuesto de una mezcla de nitrógeno, hidrógeno y anhídrido carbónico, un porcentaje entre el 77 y el 89%, gas natural, propano y butano, del 9 al 15%, amoníaco, del 2 al 8%. Las características de este tratamiento es que se lleva a cabo a temperaturas de 785 grados centígrados, temperaturas menores de 705 grados presentan peligro de explosión y dan como resultado capas superficiales ricas en nitrógeno frágiles, mientras que el núcleo queda con poca dureza. El peligro de explosión para temperaturas menores de 705 grados centígrados lo presenta la presencia
la presencia de monóxido de carbono. Los espesores de capa rondan entre las centésimas y hasta 7 décimas de milímetro. Presenta mejor templabilidad que la capa cimentada. Se utiliza para aceros de hasta 0,25% de carbono. Tiene mayor resistencia al ablandamiento en el prevenido con respecto a la cimentación. Eso es importante. Otro tratamiento termodinámico importante es la sulfocarbonización. El tratamiento es de atmósfera gaseosa, consiste en introducir azufre, además de nitrógeno y carbono. Tiene mayor resistencia al agarrotamiento. El agarrotamiento es esa soldadura en el frío que se produce al poner en contacto dos piezas por presión, se suele soldar en frío. Y cuando se intenta deslizar una con respecto a la otra, produce un sonido así, una especie de chirrido, como el que pueden hacer, por ejemplo, las bisagras de una puerta que no están aceitadas cuando uno abre la puerta. La temperatura entre 550 y 575 grados centígrados. Se suele realizar el tratamiento por espacio de algunas horas. Se forman dos capas, una camada de enlace que contiene azufre, sulfuro de hierro y carbonituro, y una capa de difusión que tiene nitrógeno en solución sólida en hierro alfa cuando el enfriamiento es rápido, o nitruro en forma de aguja para enfriamiento lento. Y el último tratamiento térmico que vamos a ver del grupo de los termoquímicos es el de guardación. La guardación consiste en introducir boro por difusión, formándose en la capita de la pieza un boruro de hierro, con durezas muy grandes, de hasta 1700 píquer. Con este procedimiento se obtienen las mayores durezas en la superficie. Se emplea un medio sólido granulado en caja, carburo de boro, con un activador. Ahí se sumerge, se pone la pieza en esa cama de ese carburo de poro y a temperaturas de 800 a 1050 grados centígrados se va introduciendo el boro en la superficie de la pieza. El tiempo de guardación depende del espesor deseado de la caja, pero anda entre las 4 y las 12 horas de tratamiento. Las capas que se obtienen andan entre la décima y las 2 décimas de milímetro, y se trata de que forme boruro de hierro con durezas de hasta 2000 Bíquer. El acero boratado es normalmente templado y revenido luego.